Muy buenas noches, estimados amigos. El día de hoy, 9 de agosto del 2020, por la tarde, hora de Guatemala, a las 16 horas con 40 minutos, pues damos inicio a este segundo webinar de la serie establecida por la Junta Directiva de Punto de Encuentro Numismático. En esta oportunidad, pues me da un gusto excepcional, pues contar que tenemos, como hemos estado discutiendo al inicio, gente y amigos pues de Canadá, de El Salvador, Guatemala, Honduras, dos de Ecuador, Argentina, Paraguay y posiblemente de algún otro país que se me escapa. Pues gracias por estar acá presentes. Vamos a dar en esta oportunidad la invitación al doctor Osvaldo Rodríguez Jr., un buen amigo brasileño de origen. Actualmente es residente de San Pablo, Brasil, Sao Paulo. Es Osvaldo, psicólogo de profesión, de una maestría en psicología social. Es un gran investigador, un buen fotógrafo, un académico, un políglota, con una dicción perfecta de nuestro español. Es parte del Instituto Paulista de Sexualidad de la Universidad de San Pablo en Brasil. Es escritor, es un miembro de la Asociación Brasileña Numismática, es delegado por Brasil ante el Instituto de Investigación Numismática del Perú, es miembro de Punto de Encuentro Numismático de Guatemala desde el 2017, es el director del Consejo Editorial Internacional de la revista numismática de la Asociación Numismática de Brasil, en donde gustosamente compartimos una de las sillas del Consejo. Ha sido ponente en las varias convenciones de historiadores y numismáticos de Potosí en el año 2016, Arequipa en el 18, y ahora en el futuro, pues Cartagena en el 2021. Pues es un gusto, Osvaldo. El día de hoy, como lo muestro acá, tenemos la oportunidad realmente de ver un tema especial en la numismática. Dentro de la numismática y el coleccionismo, pues hay la numismática temática. Es un tema muy especial, platicamos, muy poco desarrollado, que ha tenido tal vez muy poca difusión, que es la sexología en la numismática. Osvaldo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y pues bienvenido a esta tu casa, bienvenido a Punto de Encuentro. Gracias por mostrar tu cariño al grupo y a todos los amigos. Tienes el control ahora. Álvaro, es un honor estar aquí. Además, sabes que Guatemala me encantó cuando la conocí en mayo del año 2000. Ahí estuve, me fui a Antigua por una reunión de la Organización Panamericana de la Salud y después en el domingo por la mañana nos fuimos un grupo a Chichicastenango. Y esto es así como que es un otro mundo y necesitamos regresar ahí para ver algunos sitios que se parecen muy interesantes de mirar. Bueno, pero estamos aquí para hablar de un tema, sí, específico. Si no me conocen, yo soy psicólogo y yo trabajo en la psicología con las cuestiones de la sexualidad. Entonces, paso todos mis días a ver parejas, individuos con quejas sexuales y hace un tiempo empecé a poner ojos en algunas piezas numismáticas que se parecían un poco más cercanas de mi profesión, de la sexología. Y entonces empecé a los pocos a guardarlas. Y hubo una situación que yo era al momento presidente de la Sociedad Brasileña de Sexualidad Humana y tenía que hacer una charla. Y quería hacer una charla que fuera así más tranquila. Y entonces pensé, me voy a buscar estas piezas, me voy a empezar a ver qué tengo en las manos.
Y entonces salí con este libro. Y voy a presentarles este tema. Álvaro, necesitas habilitar mi compartir de pantalla, por favor. Un segundo. Todavía no. Ya está, es que te di todos los señales antes de tu retiro, ya estás. Entonces, a pensar. A ver. Cuando conocí a Álvaro y el punto de encuentro numismático de Guatemala, me pareció así una situación muy interesante porque tenía los recuerdos de Guatemala cuando estuvimos ahí por una semana por esta reunión de la Organización Panamericana de la Salud. Y tenía la ilusión de regresar a Guatemala para pasear y no quedarme días y días y días encerrado en un hotel, un buen hotel en la ciudad de Antigua, pero es que necesitamos irnos a algún sitio. Y entonces pensaba en este tema, como les contaba. Puso juntos dos actividades que me toman mucho tiempo, buenos tiempos. Yo paso prácticamente la mayoría de las horas de mi vida con los pacientes en cuestiones de sexología. Y a los momentos de descanso me voy por la numismática a leer, a escuchar charlas por internet en estos días y a mirar mis moneditas. Entonces, escribí este libro, La sexología en la numismática. Esta es una edición en español, en colores y trae muchas de las monedas que voy a hablar aquí, mucho más que las que presento acá. De verdad, cuando se habla de dinero y sexo, de verdad, parece que toda la gente piensa en prostitución. Pero encontré varias maneras de comprender los dineros, las monedas y apariencias de sexo y también del amor. Porque tengo que pensar que lo que llamamos hoy de amor es una cosa muy diferente de lo que se llamaba de amor hace, por ejemplo, 2000 años. Cuando teníamos una diosa del amor que simplemente se hacía sexo. Entonces, a pensar que numismática cubre una serie de términos, lo que vamos a hablar aquí es básicamente lo que se llama de un... Oh, a ver si pongo aquí, así. Son los tokens, porque muchas de las cosas que voy a presentar acá no son monedas específicamente, pero hablamos de estudiar, pero hablamos de coleccionar. Y hace unos 2000 años que la gente colecciona monedas. ¿Por qué? Porque les gustan, porque es bonito, porque nos toma un tiempo de bienestar. A pensar que las monedas como discos de metales empiezan en por lo menos 2 sitios del mundo. Alrededor de Babilonia y lo que se llama de Grecia, pero en Turquía y en China empiezan las piezas circulares con imágenes y símbolos que representan un poder político. Claro que hay monedas de todos los formatos, pero siempre se piensa en un disco achatado que se tiene figuritas. Cuando pienso en el tema de sexualidad, de amor, de sexo, la primera cosa que aparece son monedas griegas con figuras desnudas. Uno de los ejemplos más importantes y famosos es una monedita pequeña de poco más de 2 centímetros de una de las islas griegas. Como saben, o sea, recuerdan de los estudios de historia,
lo que llamamos de ciudades griegas, eran ciudades-estados. Los llamamos de griegos, pero ellos tampoco se llamaban de griegos. Los griegos llamaron así los romanos, porque lo que se llamaba de Grecia era un entrepuesto comercial entre las dos penínsulas. Pero de todas maneras seguimos llamándolos de griegos. Esta moneda era interesante. ¿Por qué? Aquí están las monedas. Son dos ejemplares. Lo que se parece más visual son los penes del sátiro. Esto es una representación de una divinidad griega. Los sátiros vivían en los bosques, en las selvas, entre los árboles, y tenían siempre el pene erecto. Él hacía representaciones de la naturaleza. Y la personaje femenina que se parecía prácticamente lo mismo eran las ninfas. Ninfas eran personajes femeninas, mujeres, que también estaban caminando por las selvas. Y es interesante porque mucha gente en los últimos 200 años hace una descripción de esta moneda como un sátiro violando una ninfa. Yo puse ahí haciendo una relación sexual, copulando. ¿Por qué? Porque esta es una discusión. Al final, estamos hablando de monedas que la gente cargaba en sus bolsillos y no representaciones de una violación. Si quieren monedas de estas, aquí en este enlace, en el sitio de Antigua Nova. Antigua Nova es una empresa. Ellos hacen monedas a martillo. Pueden comprar estas reproducciones, tanto en plata cuanto en otros metales menos nobles, por pocos dólares. Pero estas monedas valen por lo menos $400 en el mercado internacional. Osvaldo, hay muchas. Sí, dígame. ¿podrías ampliar las imágenes de la presentación? ¿Sí? Creo. Yo estoy con mi pantalla totalmente llenada con la presentación. Quizás cada uno tiene que facilitar con que la presentación ocupe toda la pantalla. ¿Sí? Hay una... Bueno, creo perdón, que podemos... Seguimos. Se puede hacer zoom en la pantalla para ver mejor las imágenes. Gracias, aquí estamos. Es para la grabación. Lo interesante, entonces, es que son monedas así, no son muy raras, pero son muy interesantes. Algunas son muy bonitas, no están desgastadas. Pero la cosa es que hay reproducciones. Estas son reproducciones de Antigua Nova. Antigua Nova hace esas monedas como si fueran antiguas. Pero hay reproducciones más feas. Además, hay reproducciones doradas. Eran de plata. Pero ¿por qué hacen reproducciones, copias doradas? Porque la gente piensa que se puede pagar más caro porque se parece de oro. Así seguimos entonces con monedas que voy a encontrar principalmente entonces en Grecia. Por ejemplo, en una otra ciudad griega, en Pampila, hay esta monedita. Miren, esta es pequeñita, 13 milímetros, 1 centímetro. Pero también tenemos un personaje desnudo. Un otro sátiro arrodillado y siempre con los genitales desnudos. A veces encontramos algunas de estas, están con un hueco, está muy desgastada. Y falsificaciones. Las falsificaciones son muy comunes.
¿Por qué? Porque es un tema que la gente piensa que puede vender por precios más caros. Pero hay una falsificación que es muy famosa. Este señor, Peter Slavey, hizo falsificaciones de monedas romanas y griegas y vendía como verdaderas. Si una de esas monedas verdaderas pueden ser compradas por $400, las falsificaciones de Peter Slavey se venden por $1,500, $2,000, $3,000. Y no son fáciles de comprar porque son raras, pero son obras de arte. Seguimos. Hay varias monedas griegas a presentar Apolo y Dionisio. A ver, que siempre Dionisio tiene una copa de vino en la mano, pero desnudo. Por eso hablamos que Dionisio, los griegos hacían las fiestas dionísicas, a donde se emborrachaban y hacían sexo con toda la gente. De verdad salieron de la ciudad, algunos por lo menos, no son todos que vivían en la ciudad, pero hacían la fiesta y podían hacer sexo con quien querían. También era común, por ejemplo, simplemente representar los dioses desnudos, como el dios Hermes, siempre con los genitales visibles. O desnudos, porque la gente vivía desnuda, como un guerrero a caballo con escudo y lanza, o entonces arriba de un delfín. También es muy común la representación de Heracles, Hércules para los romanos, y siempre desnudo, con su clave, con su piel de león. Eso es interesante, porque si en todas las monedas la gente se presentaba desnuda, se parece que la gente desnuda no era un problema, ¿verdad? Ups. Y los romanos también, miren, vamos a tener cientos de tipos de monedas romanas y siempre con figuras desnudas. Este es un genio. Genio es como que una semidivindad que trataba de cuidar de la casa. Los genios cuidaban de la casa, estaban presentes en la casa. Pero hay monedas de los emperadores que son más interesantes para nosotros en este momento. Entre los sátiros había un sátiro especial que era Príapo. Príapo entonces era como un rey de los sátiros. Es siempre representado por un pene que tenía el tamaño de su pierna. Interesante que hay varios tipos de monedas del emperador Séptimo Severus. Entonces tiene como que 1800 años, con muchos penes así. Ahí está. De todos, este gran falo, aquí tienen muy bien visible. Tengo que contarles también que había una razón para representación del falo, porque la representación del pene erecto también se utilizaba para hacer marcos en la tierra, para representar los límites de un territorio, de una finca. Y esta forma de representar los límites siempre se utiliza. Se pone un marco como una columna, pero ahora no se ponen más penes ahí, pero al momento en la Grecia, a unos 2000 pocos años, o todavía en Roma, había la columna y con un príapo o un sátiro representado en la columna. Ahí está, otra también de bronce. Siempre los falos son muy desproporcionados. Pero también en la India clásica, y estamos hablando entonces también a unos 1800, 1900 años, hay monedas interesantes que representan Shiva con el pene erecto.
Bueno, se parece que entonces la representación de los penes erectos era de alguna manera importante, pero representaban sexo. Estoy presentando la idea que no, representaban algo que es el desnudo de las personas, pero las personas caminaban así. Pero por curiosidad, apareció esta moneda en 1916 en Estados Unidos. Y esto es un problema. Una moneda de 20 centavos de dólar, un cuarto de dólar, con la efigie de la libertad y además con un seno a muestra. ¿Por qué esto es un problema? En el Senado americano hay una comisión especial que discute obscenidades y pornografía. A la época, en 1916, había una sociedad por la supresión de los vicios, en contra del alcohol, el sexo, la prostitución y todas las cosas que eran consideradas malas de acuerdo con la religión. Y eso es interesante, porque las monedas empezaron a circular en 1916, al fin de 16, y empezaron en 1917, pero tuvieron que modificar el dibujo. Pusieron una cota de malla sobre el seno para las ediciones siguientes. De verdad, legalmente, nunca se retiraron de circulación las monedas de 1916. Entonces, algunas se quedaron, se consideraron raras. Esta que puso acá es una reproducción china, porque como es rara, entonces los chinos empezaron a ponerse así y además la puso la reproducción porque esta no la tengo, de verdad no, pero se puede ver muy fácilmente ahí. Pero otras monedas occidentales hacen presentaciones de desnudos o representaciones de lo que llamamos amor o cosas así. ¿Por qué? Las italianas de 20 centavos de lira por varios años, entre 1913 y 21, representaban una figura de mujer así a fluctuar en el aire. Y la representación de la Afrodita de Botticelli está en todas las monedas de 10 céntimos de euro. Y es una representación de la pintura a donde Venus se encuentra, o Afrodita se encuentra desnuda. Pero es interesante que representaciones de dioses, por ejemplo, el dios de la fertilidad, que se llamaba Tangaroa en las Islas Cook, en el Pacífico. Son islas ahí perdidas en el Pacífico. Tiene monedas. Las monedas de $1 de los años 70 y después de 5 centavos, después del fin de los 70 y empezamos los 80, son representaciones de un dios de la fertilidad, pero el pene se presenta muy claro. Quizás tengo hecho el diseño del dios de perfil y no de frente, así, porque quizás no querían que el pene apareciese tan claramente. Pero estas islas generalmente hacen representaciones así. En los últimos años hacen representaciones, se parece que son bancos particulares, pero billetes con figuras femeninas y desnudas. Pero en 1995, en Cuba, salió una serie interesante de monedas. Un peso del 1995, de verdad no fueron a la circulación. Y fueron las primeras monedas que utilizaron el método de, creo que, tampografía para hacer figuras coloridas en las monedas. Y
una serie de mujeres piratas. ¿Y cómo sabemos que son mujeres? Porque las hicieron con los senos a muestra. Bueno, estas se parece que son maneras de comprender o de hacer una comprensión de que entonces para ser mujeres entonces tienen que presentarse desnudas. Pero es interesante que hace unos 20 años empezaron a surgir en eBay una serie de monedas. ¿Por qué voy a llamar de monedas? De verdad, no sé si podemos llamar de monedas, porque es una situación interesante. Sí, se hizo con el cuño de las monedas de las Islas Cook, pero no son monedas, porque se hicieron una serie de horóscopo y entonces son figuras de desnudos, o sea, con la intención de ser erótico. Son varias series. Por ejemplo, esta son cuerpos pintados con los signos del horóscopo. Entonces es interesante, porque son dibujos interesantes, de verdad son bonitos, pero la intención creo que era otra. Monedas o papel moneda no son tan fáciles de encontrar, pero los primeros que encontré fueron cheques de un banco, el banco de Burlington, el estado de Vermont. Hay en varios años se publicaron esta figura femenina con los senos expuestos. Pero hay varios billetes, principalmente de los años 40, 50, 60, tal vez, especialmente de África, del África colonial, principalmente francesa, con representaciones de mujeres desnudas. Pero a regresar un poquito al tema y el amor, es que los griegos y romanos tenían una idea de amor. Y entonces la representación de las diosas Afrodita o Venus se hacía muy común en las monedas. Pero vean que entonces cuando la mayoría de las representaciones le ponen la cara, pero también el cuerpo. Hay algunas que son raras, como esta litra con la diosa Afrodita y Eros adelante. Y entonces hay en la religión entonces de los griegos hace unos 2500 años una idea que la diosa Afrodita tuvo una relación o un acercamiento con Eros, que era un niño con alas, que entonces esto que lo llamamos de Cupido con las flechas, porque era la representación del amor sexual de la manera más natural o biológica. Pero las representaciones de Afrodita aparecen en plata en varias monedas, en muchas monedas, principalmente entonces antes de Cristo, porque con la tomada de los griegos por los romanos, empezaron a circular las monedas romanas, no las griegas. Pero siempre, entonces, tenemos representaciones de la cabeza de la diosa Venus entre los romanos. Y esta es una plata de la época de Julio César. Pero algunas son hermosas, como esta de bronce, con la Venus arrodillada y dos niños al lado. Y las romanas, siempre representando la diosa Venus. Hay muchas imperatrices, entonces las mujeres de los emperadores, que también sacaban sus monedas. Saben que entonces las monedas en el Imperio Romano no eran sacadas así por el imperio, pero por el emperador y por algunas personas, por ejemplo, la emperatriz. En la República, las familias producían las monedas para compartir y para pagar cosas, pero no era una función del imperio hacer las monedas. Bajo el emperador Lucius Verus también se pone Venus, pero se hace Venus como Afrodita. ¿Cómo sabemos? Esto es un espejo. Esto es una
reproducción, entonces, como si fuera un espejo para representar Venus. Entonces, la belleza. Aquí otra figura, entonces, a veces con imperatrices y un espejo también aquí aparece muy fácilmente visible. Ven que las monedas romanas no son las Venus, la mayoría de las veces están vestidas, pero con sus símbolos. Y así, durante unas décadas, en el principio del Imperio Romano, aparecieron unas piezas interesantes. Aparecieron estas piezas. Se las llaman de Sprintia. Son presentaciones de figuras de parejas en posiciones sexuales. Hay por lo menos entonces 16 tipos con números, con valores diferentes. Interesante porque estos valores no tenían significado en las monedas romanas. Hay muchas suposiciones. Algunas versiones, y ahí tenemos que pensar quién son los historiadores que proponen esas versiones. Se dicen, bueno, estas son fichas, porque los ricos compartieron las fichas para los pobres obtener una porción de trigo. Bueno, saben que las monedas romanas tienen funciones. Las monedas de oro solamente tenían una función, pagar los impuestos. Entonces, cuando yo en cuanto persona tenía que pagar impuestos, tenía que tomar una cantidad de monedas de cobre o bronce o plata y cambiarlas con banqueros por oro para irme a pagar los impuestos. La mayoría entonces de las monedas de plata se pagaban inicialmente a los soldados y después las monedas se iban a circulación, pero la gente se quedaba con monedas de bronce o cobre, principalmente bronce en el Imperio Romano. Pero la cosa es que pagar una porción de trigo con un dibujo de una pareja haciendo sexo. Otros pensaban, no, son ingresos a burdeles. Bueno, ¿cuántos burdeles había en Roma? Y estamos hablando, vamos a pensar solamente en la ciudad de Roma. Muchos. Entonces, necesitamos así como que, ¿cuántas fichas así? Quizás entonces cientos de millones de fichas por todo el Imperio Romano. ¿Y cómo no es así? Hace unos 30 años, un coleccionista de monedas romanas, en una reunión ahí en Ginebra, propuso una interpretación. Quizás estas fichas eran partes de un juego y se perdieron las informaciones. ¿Y por qué un juego? Quizás una sátira al emperador, porque cuando estas monedas empezaron a aparecer, empezaron a acuñarse, teníamos entonces el emperador Augusto, Octaviano. ¿Y por qué él? Porque él era muy moralista. Bajó una serie de leyes de cuño moral muy especial. Por ejemplo, si una mujer hiciese sexo afuera del matrimonio, la expulsarían de Roma. Su hija hizo sexo afuera del matrimonio, la expulsó de Roma. O sea, se parece que entonces quizás una representación satírica. Pero ¿podemos saber seguramente de esto? No. Hay varias monedas de esas que son entonces acuñadas en bronce. Y son bien hechas. O sea, se tomó un tiempo o mucho tiempo para hacerlas. Pero parejas entonces aparecen en varias posiciones. Incluso sexo oral. Entonces, ¿podemos encontrar esas monedas fácilmente? No. Pero
las reproducciones en varios metales, incluso plata, se puede comprar por internet. ¿Se acuerdan de la empresa que comenté en la República Checa, Antigua? Estas son reproducciones de ellos. Ahí se pueden comprar entonces en por lo menos 2 metales. Claro que las de plata tienen un costo más alto porque son plata, solo esto. Pero son muy interesantes. Quizás por algunas situaciones podrían servir como educación sexual porque son representaciones. También van a encontrar en eBay, en estas subastas en línea, copias doradas. Y las copias doradas no son las copias de Antigua Nova, o sea, hay reproducciones de otros lados. Hay algunos tokens que aparecen que tienen otras importancias o otros usos. Uno de los usos son para juegos. A veces simplemente para juegos, para tirar al aire y saber si tenemos cara o corona. Esta serie de tokens empezaron en los años 1930. Esto es uno de los un poco más antiguos, de los años 60. Pero entonces tenemos una mujer desnuda de frente y la cola. Esta también estaba a la venta en eBay. Pero hay otros tipos. Hay algunos chistes. Si pueden leer esto en inglés, van a ver que son chistes de hacer una relación sexual. Un enchufe eléctrico, el tornillo para entornillarse. Y también algunas representaciones como si fueran hombres y mujeres desnudos con toallas a salir del baño. Esta es en aluminio. También en aluminio tengo esta como un hombre bajito, sin pelo, pero se parece rico, con una mujer más alta y hermosa, pero por detrás con la mano en la cola. Y hay también esta en metal dorado. Otros tipos, como este es un chiste en inglés, porque se dicen que las gallinas, la traducción no hace sentido, pero que las gallinas se están acostadas, pero las personas también se acostan, pero solamente las que no son gallinas, que no tienen miedo. Estos tokens también existen en clubs nocturnos, quizás para comprar champán. Pero van a ver que esto se parece un sitio entonces francés, pero van a ver en un momento que la idea es común para varios otros sitios. ¿Se acuerdan de lo que se llamaban de la Betty? De cara y corona. Ahí entonces hay docenas de tipos en los últimos 20 años. Incluso con valores para máquinas de juegos, por ejemplo. Y varios tipos. Hay un tipo muy interesante que salió hace unos 20 años, pero no los encontré más. Tengo varias de estas, pero tomaron las monedas, de verdad, monedas de 25 centavos, son perfectas, pero al otro lado pusieron a simbolizar los estados de Estados Unidos, pusieron mujeres desnudas de varios tipos. Para cada estado hay una mujer desnuda representando y junto de cosas del estado que representan el estado. Por ejemplo, la carrera de Indianápolis en el estado de Indiana. Y así siguen por todos los estados. Todos los estados. Pero la tradición de las fichas hay incluso en aluminio anodizado en varios colores. Sí,
Eso es interesante porque se parece que tiene alguna función, quizás para jugar cartas en la casa y tener fichas ahí en la casa. Pero en los años 70, en la ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, empezaron algunas fichas por un abridor de cuarto, un ensayador de nombre Alvin Sharpe, que empezó en varios metales de varios tipos. Los tokens de aluminio son lanzados a la gente en la calle en las fiestas de Mardi Gras. La Mardi Gras es el martes de carnavales, el martes gordo, como hablamos también. Y a veces estas fichas también servían para entrada, ingreso a casas nocturnas. Y varios de estas tienen símbolos o referencias a situaciones quizás eróticas o mujeres o hombres desnudos. Y referencias también a los dioses griegos. Porque varios de estos sitios, por ejemplo, Pandora's es un club nocturno. Y las otras son piezas que se jugaban a la gente en la calle cuando pasaba una banda de un grupo como si fuera una banda de los carnavales. Interesante también, hace unos 20 años empezaron estos billetes. Claro que no son verdaderos, pero se parecen. Tienen todas las cosas, pero no tienen los señales de seguridad, excepto algo que se parece con una marca de agua. Pero los billetes de 300, 600 o 1000 euros, claro que no existen así. Y además no existen con mujeres o hombres desnudos. También, al mismo tiempo, aparecen una suposición de monedas de euro, bimetálicas y de varios tipos. De verdad son 34. Sí, fueron los chinos. Las hacen y le venden así como que desde pocos dólares hasta varias docenas de dólares. Son interesantes, bien hechas, se vienen en sus cajitas de acrílico para mantener el brillo. Esas son fáciles de encontrar. Se va a los aplicativos de Wish, de Alibaba, de AliExpress y se puede comprar estas moneditas. Que no son monedas, son simplemente fichas que quizás puedan utilizar a jugar con un barajo, pero se hicieron con otras intenciones. Hay alguna cosa interesante. Las monedas chinas, pero ahora estoy hablando de monedas chinas. Las originales, desde el año 221 a.C. Empezaron y se mantuvieron hasta principios del siglo XX, igualitas, simplemente cambiando los símbolos, entonces las palabras que referían entonces el emperador cuando se cambia de emperador. Pero la cosa es que tomando este formato, desde el siglo VIII, algunas piezas aparecen. La de la izquierda es verdadera, a la derecha es una falsificación nueva que son vendidas como quizás para simplemente se vender para ganar plata. La cosa es que si miramos a la izquierda vamos a ver que son personas, son parejas en posiciones sexuales. Se regalaban esas piezas que son piezas grandes de 8 o 10 centímetros de ancho y se regalaban la pareja en la noche de bodas para que llevasen a la habitación para comparar y pensar qué posiciones tenían para hacer. Entonces, eso es interesante porque no eran piezas corrientes y la gente se quedaba con esta o regalaba otra vez a otras parejas. Pero desde el principio referí la asociación con la prostitución. Aquí tenemos una cosa interesante en Estados Unidos.
en el siglo XIX, principalmente en principios del siglo XX. Pero sigue hasta los días de hoy, tal vez con otros significados, pero vamos a ver. Había unas moneditas hechas muy simplemente, ponía algunas informaciones, por ejemplo, burdeles. Este es un burdel que se reconoce como la hacienda de las gallinas en la ciudad de La Grange, en Texas, que entonces se presentaba con un valor, $3, para se utilizar dentro del burdel. ¿Y por qué se hacían estos? Por la misma razón de las haciendas en nuestros países en el siglo XIX, incluso en el siglo XX. ¿Por qué? Para que el dinero se quedase adentro y se tuviera más control. Además, si empiezas a pagar las cosas dentro de un burdel con dinero, ¿a dónde va el dinero? Entonces, se cambiaban el dinero por fichas de ingreso. Y ahí hay algunos, pero algunas son reproducciones modernas. Las de la derecha son típicamente modernas, incluso las fuentes de las palabras. Pero algunas son interesantes. Por ejemplo, este es de un burdel, un salón. Y incluso se refiere a un tipo de comida que era una comida judía. Hay otros también, y todos dicen cosas muy claras para consumo de muchachas, whisky o tabaco. $1 por muchachas, whisky y tabaco. También esta es una reproducción moderna. ¿Saben que hay un grupo bien grande en Estados Unidos, así, con mucha gente que colecciona estas fichas? Porque se parece que fueron así cientos de burdeles en Estados Unidos. Y Tombstone es una ciudad bien conocida, bien hablada en las películas del Far Oeste. También de Tucson, parecida con la ficha primera que presentaba. Y esas son reproducciones modernas que se hacen creo que estas son hechas por método de cera perdida, porque las monedas no se quedan así como acuñadas. También se encuentran estas vendidas en eBay y cosas así. Pero algunas son burdeles entonces muy más finos. Miren esta pieza. Esta pieza tiene la fecha de 1969 de Mardi Gras, pero está bien hecha, como una medalla, hasta una medalla bien hecha. Pero la prostitución empieza entonces a tener cosas interesantes en los últimos 30, 40 años. Los burdeles empiezan a producir estas piezas. Hay utilidades para estas piezas. En los burdeles, a donde también hay juegos de cartas, de barajo, la gente pone estas piezas sobre las cartas en la mesa para que nadie las tome, nadie las vea. Y los burdeles venden estas piezas, todas con representaciones de mujeres desnudas. No solo las mujeres desnudas, pero las fotografías de las mujeres, como de esta de Pahrump. Pahrump es una ciudad que se queda en Nevada, justo a la salida de Nevada para California, entre Las Vegas y el Valle de la Muerte. No conocí estos lugares, pero pasé por ahí hace unos 40 años.
Interesante que esto surge en Alemania en 1993. Ven que se llama una moneda de 6 marcos, pero en alemán entonces 6 mark para hacer un chiste. No existen muchas de estas fichas, pero encontré por lo menos una. Pero una ficha de burdel francés de los 1900 en la ciudad de Rouen se pudo encontrar. Las referencias de los chistes eróticos aparecen mucho en esas fichas, sean de metal dorado o en aluminio. Estos, por ejemplo, dicen, una vez un caballero, ser un caballero es suficiente, pero cuando es un rey, siempre va a ser un rey. Y a decir que el rey tiene poder. Y abajo, en una cara tiene una gatita, nunca te va a molestar. Pero gatita en inglés es una palabra que significa los genitales femeninos. Y el otro lado tiene los gatos grandes, pueden hacerlo mal. También encontré una ficha que simplemente está escrito sex. Y pensaba, solo si utilizas en una situación cercana a la prostitución. Pero hay gente que compra onzas de plata. Sí, de 31 gramos de plata para guardar. Porque la plata siempre sigue a subir los precios. Y entonces hay varios tipos, incluso con los chistes que ya les enseñé, pero hay otros con detalles de representación de, por ejemplo, del cuadro de Francisco Goya, La Maya Desnuda. O las chicas de Playboy. Esas figuraron en 2002 y fueron hechas, amonedadas, acuñadas en una empresa privada que se llama London Mint en Inglaterra, bajo licencia especial de Playboy. Entonces, la hicieron 1000 piezas con plata 999 de 37 milímetros de diámetro, pero con las fotografías de las chicas de Playboy. Pero también se hacen recuerdos de Marilyn Monroe, está muy buena, o también de la antigua monedita para se jugar arriba para sacar la suerte, pero esto no se va a jugar al piso, ¿verdad? O varias otras con varios cosas escritas con significados sexuales. Por ejemplo, no tengo hambre, no soy sin techo, pero trabajaré por sexo. Porque los sin techo se ponen en la carretera, en las calles, con un cartel a decir así, tengo hambre, no tengo techo, trabajo por comida. O, por ejemplo, uno tiene que pensar, porque es un tornillo en una U. O, esto es, en inglés, screw you, o sea, va a hacer sexo con malas palabras. O también una mujer a mostrar sus senos y a preguntar si pueden tenerlos en las manos. O la variación de los dibujos anteriores que ya presenté. Pero son onzas de plata, señores. Onzas de plata, como el año del dragón con una mujer desnuda. Y hay docenas y docenas de estos tipos. Incluso unas que dicen que esta es Madonna, pero hasta el momento no la ubiqué. Y también onzas de plata con acuñaciones de las posiciones sexuales, pero dicen por los meses del año. Cada mes, entonces ya están a ubicarse ahí cuál es el mes de su nacimiento para saber cuál es su posición sexual, de acuerdo con un horóscopo diferente del Dr. Pepper.
pero también los signos del zodiaco en onzas de plata de varias maneras, de varios tipos, o también esas onzas que tienen otros significados. Por ejemplo, en psicología, en la psicología del Gestalt, se dice que es muy importante comprender el todo. Pero si pueden mirar este dibujo del viejo con la pipa, van a poder ver que la cara es una mujer desnuda. Y hay que no es de plata, esta es de aluminio. Pero de plata, onzas de plata, varios tipos. ¿Por qué? Con todas las representaciones de bordeles, clubes nocturnos y cosas así. Es interesante que si algunos de ustedes ya se fueron a algunos de otros países, pero creo que la gente de Ecuador sabe de qué le hablo, porque estas moneditas de 1 centavo son aplastadas en unas máquinas, a donde ponemos como que 50 centavos, pagamos 50 centavos, ponemos una monedita de 1 centavo y manejamos la máquina y que sale aplastado entonces la representación de un monumento, de un sitio en la ciudad, de un parque, lo que sea. Y la hicieron con representaciones del horóscopo con posiciones sexuales. Esta solo encontré una. Los chinos empezaron a vender representaciones de monedas, o como si fueran monedas, o como si fueran medallas. Esas son del principio del siglo XXI. Entonces, de Marilyn Monroe. De un lado, tiene la acuñación muy bonita, muy bien hecha de Marilyn Monroe. Y el otro, en la otra cara, a colores, las representaciones de sus películas. Y las medallas. Claro que las medallas hay muchas. Medallas hay en todos los países, en todos los tiempos, representaciones de desnudo, representaciones de las diosas griegas, Anfítrite o Afrodite. ¿Por qué? Porque se pensaba que ellas vivían desnudas. Pero un poquito más hablando de una cosa muy interesante. Esta es una otra cosa que me llamó mucho la atención. En Estados Unidos hay una sociedad de coleccionistas de love tokens. Los tokens de amor son piezas que principalmente en el siglo XIX, principios del siglo XX, se tomaban monedas, generalmente monedas de plata, incluso de oro. Se rascaban una cara y se escribían cosas. Esta es más antigua, de 1755, pero es una buena representación. Se parece que esta es una de esos love tokens que representa el nacimiento de alguien, de una persona que se llama Elizabeth Green, porque tiene el año, el mes y una fecha. Es interesante porque si piensan que tiene que rascar mucho una moneda para sacar toda la cara y escribirla, tiene informaciones importantes, quizás para entregar a las personas. Se piensa que los primeros, en los años 1800, primeramente, los marineros que se iban al mar, se hacían unas piezas así para entregar a sus novias o las mujeres que querían que les recordase. Pero hay varias. Hay algunas extremadamente interesantes, muchas con monogramas, entonces. Muchas veces los monogramas eran de la persona que hizo la pieza. A veces el monograma con las letras de las dos personas involucradas en este amor. Estas piezas que tengo son canadienses. Miren que entonces son piezas pequeñas de 10 centavos de
de dólar canadiense y entonces la gente empezaba con sus manos a preparar estos símbolos de amor. Y son símbolos de amor porque eran regalados a una persona que querían que se recordase. Eso es interesante porque las monedas tienen representaciones que se acercan a sexo, se acercan a amor, se acercan a lo que llamamos de sexo y amor. Hace 2500 años. No son nuevas. Hubo momentos diferentes. En momentos en que había representación de humanos o divindades, porque desnudos así eran. Pero también asociando divindades a la reproducción, al amor, al sexo. Se parece que la representación de las monedas, la gente se cargaba las monedas o quizás guardaban porque tenía una información extra. Pero para nosotros del siglo XX, por ejemplo, desde el siglo XIX, figuras sexuales se confunden con pornográfico. De verdad, pornográfico tiene un significado, significa escrito de prostitutas. Y cuando se crea esta palabra, hay una información que se desea pasar. Pasar la información que esto es una cosa pegada a prostitución. Pero estoy planteando que no, en varios momentos, en varias situaciones, no, de verdad, estas monedas no tenían importancia pornográfica. Quizás las Sprintia tenían esta intención de ser pornográfica, incluso satíricas, pero la mayoría, en todo el tiempo, no había preocupación moral. Las preocupaciones morales tienen que aparecer principalmente en Estados Unidos como fichas de bordeles, porque ahí hay, como dijo, hay cientos y hay varios principalmente en la parte oeste de Estados Unidos. Y siguen los burdeles en los estados en que se permite la prostitución. Se venden las onzas de plata o las monedas que no son de plata. Las que no son de plata se venden como por $10. Las de plata se venden como onzas de plata. Incluso pueden comprarlas directamente por internet de esos burdeles. Necesitan solo ubicar esos burdeles. Claro que van a venderles, porque están a vender plata, moneda, están a vender. Son piezas para vender. Pero la gente que se van allá, quizás la compren de recuerdo, pero muchos no van a comprar, ¿verdad? Hace poco tiempo estaba hablando de este tema y un amigo mexicano conoce a un otro amigo en común que su padre contó una historia muy interesante, que se fue a un burdel en su ciudad y en este burdel se manejaban las fichas, pero fichas pequeñas. Y ese señor salió del burdel, regresó a la casa, puso su pantalón ahí pegadito y la esposa se fue a limpiar el pantalón y él utilizaba estos pantalones con la parte inferior doblada y esta ficha se quedó ahí y la señora se fue a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Porque tiene el nombre del lugar que todavía existe hoy, o sea, tiene docenas de años. Y este amigo me enseñó la pieza, pudo tomar unas fotos, pero esta es una pieza así de una colección, porque esta es una pieza con historia. Entonces la gente tiene historias y a veces simplemente tiene un nombre ahí y que la gente sabe qué significan estos nombres. Desde situaciones morales, marginales o diversiones, simplemente sexo y dinero en acercamientos.
Y creo que la valoración del amor, diferente del dinero, apareció en las monedas, por ejemplo, en estos tokens de amor, estas fichas, por una situación muy especial. Al final, las monedas valían, especialmente las de plata o las de oro. Eso es interesante porque si tenemos una de estas monedas que fueron modificadas, son demostraciones, quizás afectivo, familiar, son una prueba de amor, una joya, una forma de cargar en el cuello, en la pulsera, collares, un recuerdo de una persona importante. Pero son monedas. Y es interesante porque dejo en la otra cara como la moneda. Quizás para darle la certeza, la confirmación que esta tenía una representación importante y tenía un valor especial. Entonces, tenía esta idea, la ilusión de presentarles esta idea de que esas monedas a veces también tienen otros significados que no solamente monedas o no solamente dinero. Doctor Álvaro Cordón, muchas gracias. De verdad, porque es un honor estar aquí hablando con su grupo de numismáticos de Guatemala, del punto de encuentro de numismática de Guatemala. Eso es un honor para mí. Y invitarlos porque probablemente nos vamos a hacer las conferencias de nuestro Congreso de Numismática a través de estos medios. Y el Congreso, que siempre fue presencial, quizás tengamos que hacer esto a través de una plataforma como esta que estamos utilizando hoy. Pero marquen en sus agendas, pongan ahí de 10 a 12 de diciembre, vamos a tener un congreso y vamos a tener charlas interesantes, porque ya empezamos a ubicar nuestros conferencistas y hay muchos brasileños que estudian numismática en la universidad y estos vamos a ubicar para ese congreso. Entonces, gracias y a la disposición para discutirmos lo que quieran en nuestros momentos. Bueno, muchísimas gracias, Osvaldo, de verdad. Solo voy a liberar los micrófonos porque todos te queremos dar un aplauso. Muchas gracias. Ella no me da nada de información. El aplauso también, ¿verdad? Bien, y mejorando nada más. Hablar con papá y no me dejaba, pero siendo ya bien. Perdón, ya quitamos ahí, esperamos que no haya ninguna emergencia. Osvaldo, de verdad no tienes idea lo que te agradecemos, un tema interesantísimo, como lo hablamos al inicio. Primero, pues obviamente gracias por portar la taza de punto de encuentro. Sí vi varias personas que por ahí la mostraron. Gracias por ser parte del punto de encuentro numismático. Por supuesto, muchas gracias por el tema tan interesante, pues, de una numismática especializada, una numismática temática de la cual, pues, posiblemente alguna vez hemos oído, hemos escuchado o visto alguna pieza, pero de una forma sistemática, presentada, como lo has hecho, por supuesto, Osvaldo, simplemente tengo que decir que agradece, ¿cómo se llama? Se agradece esa compilación, ¿no? En este libro muy bueno, Amor, Sexo y Monedas en la Historia, en el libro La Sexología en la Numismática, un estudio de una colección muy, muy importante. Otra también, gracias, un gran amigo, gracias por tus palabras. Por supuesto, un español perfecto, un inglés perfecto, buen fotógrafo. Dejamos abierto el micrófono para quien quiera hacer algún comentario, preguntas específicas, porque creo que hay temas interesantes, especialmente por los meses, Capricornio, los signos zodiacales, Leo. En el WhatsApp me está diciendo muchas cosas, pero yo no la voy a leer. Yo sé lo que... Perdón, vamos a
No vamos al micrófono. Parece que Axel Recinos le gustaría la presentación. Sí, podemos... Un segundo. Perdón, ahí estamos. Ya, quien quiera hablar puede liberar personalmente su micrófono y le rogamos que al terminar pues lo cierren para no tener historias complicadas. Adelante, Axel. Sí, estoy a ver si logro compartir en el chat la presentación. A ver. Ok, creo que sí. Un momentito. Ahí está. Ah, no. Es que iba a compartir en la pantalla otra vez. No hay cómo. Si no, Osvaldo, me la haces llegar, yo la circulamos y la subimos al evento. Muchas gracias. Gracias. Te envío en un rato. Gracias por los que quieran, por favor. Sí, muchas gracias por la... Buenas tardes, doctor Cordón. Buenas tardes, doctor Osvaldo. Solamente agradecerle la temática muy interesante. La numismática, la verdad, es algo que transmite no solamente el valor monetario, sino también el arte, y como bien lo expone usted, lo que aparentemente a los ojos pueda verse muy morboso, puede significar también de distintos ángulos el amor, como bien lo decía. Y pues le saluda Denis Carrillo de Guatemala, y muy agradecido con el doctor Cordón por la invitación, y a usted, doctor Osvaldo, también muy agradecido. Muy interesante y excelente la exposición, doctor. Saludos. Gracias. Ya estoy compartiendo con nuestro amigo en común, don Álvaro. Ya le envié a su WhatsApp la presentación, entonces puede utilizarla. Y gracias por la bienvenida, porque tenemos que planear este viaje a Guatemala. Ahora tenemos que ver cómo hacerlo. Pero creo que... Estás invitado. No, bueno, tú sabes que... A mí me gustan los sitios arqueológicos, entonces tengo que pensar a dónde ir. Tenemos una variedad y una belleza, pero sigamos algún temas. Veo ahí palabras de Axel, las felicitaciones, el agradecimiento, Eddie Hernández. La moneda ha sido una norma de expresión, wow, de expresión y arte. Felicidades de Raúl Olaza, que por cierto es un buen amigo paraguayo. ¿Quién es el siguiente ponente en un webinar que será el miércoles 12 por la tarde? Ahí está. El tema que trae Raúl es la primera moneda de Paraguay. Es un buen amigo también. Escritor, ponente internacional y un buen amigo. Veo también ahí felicitaciones de don César Baroni, de ICA. Muchas gracias. Eso es para todos. Vamos a intentar liberar también unos breves minutos los micrófonos, por si podemos intercambiar algo. Esto es una plática, una charla y una participación de amigos. Todos son bienvenidos. Sí, y creo que todos debíamos liberar nuestras pantallas para tomar una foto, una selfie. Sí, por cierto, vamos a hacerlo. Vamos a intentar liberar también los micrófonos, a ver si no tenemos problemas ahí. Listo. Estamos todos, y ¿cómo hacemos para vernos bien? Bueno, las chicas y las damas se ven muy bien todas siempre, pero repetimos esto. Un segundo, solo envío. Estamos todos nos poniendo con las cámaras ahí, sí, claro. Prepararnos.
de Ecuador. Bueno, agradecerles mucho por esta conferencia y por todos. Bueno, ha sido muy nutritivo, digamos, el aprender más Sí, es así. de la temática, ¿no? Muchas gracias. A mí me apasiona mucho la numismática, el documentalismo, pero también el psicoanálisis. Y ha sido, nada, pues un placer y creo que hay mucho que investigar en eso, ¿no? Agradecerles mucho desde Quito. Un saludo grande. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Y Alicia, su micrófono está abierto. Ay, no puede ser, acabo de venir. Perdón, es que, disculpa, falleció un familiar y... Sí, no te preocupes. Es que estamos escuchando allí, pero... Ay, es que mi micrófono estaba muteado, pero me han desmuteado. Discúlpeme, por favor. Voy a retirar. Bueno. Querido amigo, ¿cómo estás? César Corrales, de Lima, Perú. Hola, César. Acá, bueno, tú me dices que ya te habré visto varias veces en la misma conferencia, pero siempre he estado como organizador o moderador y a veces uno no puede prestar la atención debida cuando uno está de organizador, ¿no? Sí, es verdad. Cosas. Pero ahora sí he escuchado tu conferencia y o me ha parecido o has aumentado algo más, o será que te he prestado más atención. No, pero está súper interesante, ¿no? Me diste el honor de hacer el prólogo de tu libro sobre numismática y sociología, ¿no? Qué bueno que estés ahora nuevamente con nosotros. Y esperamos ver temas nuevos ahora, más y más interesantes, ¿no? Tenemos que buscar otras cosas, claro. Y por supuesto, y la locura que siempre estamos buscando a dónde viajar, ¿no? Y ya escuché por ahí que creo que es Guatemala el próximo destino. Sí, quizás Guatemala tenga unas cosas interesantes para nosotros ahí, ¿verdad? Así es. Miren, tengo que también, ¿por qué no negarlo? Tenemos el año entrante, está planificado el Congreso Centroamericano Numismática. Sí. Para el 2021, 2021, es el aniversario de independencia, de los 200 años de independencia de Guatemala. Es un momento importante y se hace en Guatemala por haber sido la Capitanía General y esperamos que haya un evento trascendental, aunque somos una parte pequeña, pues, un lugar retirado de los dos virreinatos de Nueva España y de Perú, pues están cordialmente invitados y esperamos ahí que también Punto de Encuentro pueda aportar sus temas en la organización y el manejo, que se ha tenido un poquito en letargo precisamente por esta situación de la cual esperamos se libere, ¿verdad? Pero Guatemala, Osvaldo, César en general, porque creo que hay 2 o 3 Césars en Roma. Sí, esto es... Fuera, bienvenido. Acá tienen Tocayo Álvaro, también bienvenido. Álvaro Rodríguez desde Canadá, Federico de Anzó desde Argentina, Matías desde Chimaltenango, Matías aquí de Guatemala. Gracias a todos por participar. Además, bueno, agradecí al ponente, pero agradecemos a los otros 29 participantes, los cuales hay 26 todavía que han estado aquí con nosotros. Charlie, bienvenido también. Manuel, lo veo por ahí también, qué bueno. ¿Sí? Osvaldo, unas palabras, por favor, para saludarte y felicitarte por la exposición. He estado contigo, he compartido ponencia en el exposeminario, en varios exposeminarios que hemos estado en Lima, y creo que no sé, me parece, y coincido con César, creo que has ampliado un poquito más el tema. Sí, seguro.
Sí, y todavía no puso varias cosas nuevas que ha encontrado, porque siempre estoy encontrando cosas así, pero quizás voy a hacer una modificación para la próxima oportunidad, una cosa muy diferente. No, y la verdad que el conocimiento es como siempre, es evolutivo, va mejorándose las presentaciones. Siempre. Yo hice una hace muy pocos días de, ya solo con 2 días que pasaron con comentarios de amigos de Argentina, ya la cambié porque me dieron ideas revolucionarias. No, muchas gracias, de verdad, es el gusto más grande estar con un grupo de amigos. Punto de encuentro es un punto amigo de unión que hemos logrado también con esto, es la hermandad numismática con muchas de las asociaciones o agrupaciones más grandes o más importantes de América Latina, y es lo que nos ha permitido tener o seguir teniendo esta serie de presentaciones con los más poderosos, más inteligentes y por lo menos los más amigos de la numismática grande de América Latina y de Iberoamérica, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. César. Se agradece. A los dos los he tenido en ICA, a Osvaldo y a ti los hemos tenido como con todo el honor del mundo. Sí. No, ha sido también una oportunidad linda de dar una conferencia allá en la Asociación de ICA en Perú. Una ciudad muy linda, por cierto. Muy buen pisco. De verdad, damos por terminado cuando son las 18:05 hora Guatemala, más la hora correspondiente a sus países. Gracias nuevamente por su presencia a todos y nos vemos pronto. Están invitados para oír la plática de Raulito, la charla el siguiente miércoles 12. Creo que tenemos hora 7 horas, Ciudad de Guatemala. Les llega la invitación y prontito compartimos la presentación de Osvaldo. Chao, chao. Ahí está. ¿Sí? Chao, chao, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Charlie, Luego, bendiciones. Buenas noches. Andrés. Gracias. Chao, buenas noches y muy lindo todo. Bendiciones. García de Florida, argentino de Florida también, qué bueno. Florencia, Luis. Gracias, Álvaro. Bendiciones, Doc. Gracias, representante de Punto. Muchas gracias, nos vemos.